Buenos días, mi nombre es Camila Arana Carvajal, estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera, cursando actualmente tercer semestre en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este momento me permito exponerles la cultura como un concepto antropológico. Primeramente, al momento de hablar de cultura debemos de saber que la cultura es el producto del aprendizaje que se da desde el seno de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Es todo lo que nosotros adquirimos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras formas de hablar, de expresarnos, de ser, de sentir, de vestir, desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que morimos. Si bien notamos, la cultura tiene un concepto que también va de la mano con ella, que es el de la sociedad. ¿Qué es sociedad y qué es cultura? Porque pese a que estos dos conceptos van tan ligados y tan unidos, son dos conceptos que difieren. La sociedad, por ejemplo, es el grupo de personas que tienen relaciones interpersonales o razones en común y por ende forman una sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Son, por ejemplo, todas aquellas personas que sienten un afecto la una por la otra, o un cariño, una fraternidad, una amistad, o razones comunes, como por ejemplo los vecinos son parte de nuestra sociedad o son nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque vivimos en el mismo barrio, porque hacemos uso de los mismos recursos, de los mismos lugares que hay en nuestro barrio. Por eso le llamamos sociedad. La sociedad es el conjunto de personas que en sí nos rodean a nosotros constantemente. Mientras que la cultura pues es el estilo de vida que cada persona tiene dentro de esa sociedad o el modo de vida de las personas de esa sociedad. Por ejemplo, la cultura de la sociedad caleña, la cultura de la sociedad cachaca, donde los caleños son más alegres, son más expresivos, son más esporádicos o más relajados en la forma de vestirse, mientras que los cachacos pues son personas más reservadas, son personas más serias, más críticas, y son personas pues que su forma de vestir es mucho más reservada, por sus diferentes factores climáticos y también porque esa es su costumbre, esa es su cultura, su forma de ser y su estilo de vida. Ahora bien, ¿en qué momento estos dos conceptos se unen? Estos dos conceptos se unen mediante 3 procesos por los cuales pasa el hombre. El primero es un proceso de enculturación, que es donde el hombre adquiere su cultura por lo que ha visto, por lo que viene trayendo desde sus antepasados. Por ejemplo, su forma de vestirse, si es reservada y, por ejemplo, hay mujeres que nunca utilizan una falda. ¿Por qué? Porque siempre en su familia pues se les enseñó, se les mostró que las faldas no se usaban, que se usaban más fácil los jeans o las sudaderas. Como hay otras mujeres que pues sí les gustan los vestidos, las faldas, los chores, cosas así, porque en su familia pues ha visto esto, o su forma de expresarse, o su forma de hablar, que cada persona tiene referente a lo que ha venido trayendo consigo desde sus antepasados. El otro proceso es el proceso de relativismo cultural, que es cuando ya la persona como tal pues juzga o mira desde su propio punto de vista la cultura de otras personas, o sea, las costumbres, la forma de expresarse, la forma de ser de otras personas, y pues es ahí en donde ya mira y dice si sí le parece bien o si no le parece bien, si le parece que el comportamiento que esa persona tiene frente a ciertas situaciones no es el adecuado, o que su forma de hablar no es la adecuada, o que su ropa no es la adecuada. Ese es el relativismo cultural, cuando ya cada persona expone su propio punto de vista. El último proceso es el proceso de etnocentrismo, que es cuando ya la persona como tal opta su propio estilo de vida, su propia costumbre, su propia tradición, y ya es muy dependiente de lo que ve y de lo que ha traído consigo desde sus antepasados, sino que ya lo opta porque se siente más cómodo siendo así. Ahora bien, el concepto de cultura, ¿por qué es tan importante o tan central para la antropología? Recordemos que la antropología es la ciencia que estudia al hombre. ¿Qué hace la cultura con la antropología? Le permite a la antropología estudiar al hombre en sí mismo y muy a fondo, no solo en su ámbito individual, sino también en su ámbito social, lo cual le permite trazar como una línea de comportamiento que el hombre va a poder tener, o que la antropología dice que el hombre puede llegar a tener durante generaciones. Entonces eso le da como un avance y una gran ventaja a la antropología, pues para saber cómo será la conducta del hombre de generación en generación. Pese a esto, el concepto cultural en antropología tiene dos conceptos o dos connotaciones. La primera es la concepción materialista, en donde la antropología define que la cultura es todo lo que se observa y asimismo se aprende. O sea, lo que uno ve es lo que uno opta para su vida y para su forma de ser y su forma de vivir. Otro concepto que da la antropología es el contexto mentalista, en donde dice
que la cultura no es en sí ni las costumbres ni las tradiciones, sino que es más que todo el comportamiento que define al hombre, o sea, cómo el hombre se comporta en situaciones, en sociedades y en ciertos lugares. Lo cual deja entrever o deja entredicho que la cultura nunca se deja conocer en su significado como tal, sino que solamente muestra pequeñas partes que la componen y que componen su significado, más no su significado como tal. Consciente a esto y consecuente con esto, debemos mencionar que el concepto de cultura ha cambiado según el enfoque de la antropología. Por ejemplo, el primer enfoque antropológico fue un enfoque etnográfico, en donde se definió que la cultura pues eran las costumbres, las tradiciones, el conocimiento, la creencia, la ética y la moral de cada persona dentro de la sociedad. Ahí pasó al enfoque que fue el enfoque evolucionista, en donde ya se definió que la cultura era una línea evolucionativa en donde las personas o los pueblos pues iban pasando ese proceso y asimismo iban evolucionando en su cultura y en su desarrollo. Y por último tuvo un concepto de particularismo histórico, en donde pues ya se definió y se dejó ver que en sí la cultura se basaba en la diversidad de las diferentes sociedades, lo cual permitió como tal que se mirara las características de cada sociedad, y ahí se definió que eso era la cultura, lo que identificaba a cada sociedad. O sea, volvemos a las costumbres, a las tradiciones, a las expresiones, a la forma de vestir, entre otros, que tenían cada persona dentro de una sociedad diferente, como la sociedad caleña, como la sociedad cachaca, como la sociedad costeña, o como por ejemplo lo que sucede en Colombia, que tenemos una cultura colombiana pero dividida por regiones. Debido a estos tres conceptos que se desenfocaron, que se desencadenaron de los enfoques de la antropología, se basó y se dijo que la cultura tenía tres fases sucesivas. La primera era la fase concreta, la segunda era la fase abstracta y la última era la fase simbólica, en donde se trabajaban tres conceptos principales: las costumbres de las personas, los modelos que tenían las personas a seguir y los significados que tenían para estas personas cada costumbre y cada conocimiento que adquirían de sus antepasados y de su sociedad como tal, que le hacía parte de su cultura. Muchísimas gracias por su atención.